Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Jaula del Nube, edición entrevistas. Y esta vez está con nosotros Verónica Becerra, que bien, ella es especialista en ciberseguridad. De igual manera también está en los temas de ciberinteligencia. Están mis compañeros del Grupo Polite del OYEC y de Buxec, que hará la presentación formal. Hola, ¿qué tal? Soy de Buxec y el día de hoy tenemos de invitada especial a Verónica Becerra, licenciada en informática con más de 10 años de experiencia en el sector tecnológico y actualmente en el área de ciberseguridad, seguridad de la información y seguridad informática, apasionada por la materia y por concientizar a la sociedad de las amenazas en el ciberespacio. Cuenta con certificaciones en la materia de grado internacional, emprendedora y cofundadora de la empresa OffHack. Un honor tenerte por acá, Verónica. Bienvenida. Y gracias a nuestro patrocinador, Hack by Security, podrán obtener un 10% de descuento en su nueva plataforma de formación en todos sus cursos con el código Jaula10. En verdad, no se lo pueden perder. Osinteros y osinteras, gracias a nuestro patrocinador Cyber Hunter Academy con el código de la Jaula OSINT, podrán obtener un 10% de descuento en el curso OSINT para principiantes. En la descripción estarán todos los enlaces, no pueden perdérselo. ¿Qué onda, Verónica? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes para platicar un ratito. Bien, Verónica, pues ahora sí que la pregunta obligada es, ¿desde qué edad estás en esto de la informática? Y pues, ¿por qué decidiste especializarte o irte por la rama de la ciberseguridad? Bueno, ¿desde qué edad? Empecé en la prepa a estudiar informática. Por ahí tengo un lado oscuro en el sentido de que no era mi primer carrera que quería estudiar. De hecho, yo quería estudiar medicina. Estuve un semestre en la parte de enfermería, pero creo que vi que no era lo mío, no iba a tener estómago para hacer toda esa parte. Y lo único que me ofrecieron para cambiarme de carrera es ir a informática. Entonces, desde la prepa empecé en clases de programación, sistemas operativos, y ya una vez terminando la preparatoria, bueno, era momento como que de decidir qué carrera iba a estudiar y pues me seguí con informática, terminé la carrera. Digamos que en la carrera yo estaba más especializada en redes, digamos que eran dos especialidades en las que nos daba la universidad, redes o programación. Yo me enfoqué un poquito más en redes, me gustaba todo el tema de sistemas operativos, como lo decimos, los fierros, ¿no? Me gustaba más esa parte. Entonces, ya, pues prácticamente desde que salí de la universidad, que fue a los 23 años, empecé ya a enfocarme en todo este sector. Yo inicié estuve un tiempo como analista de QA en sistemas software y todo eso, y posteriormente me cambié como administradora de sistemas. En la parte de administradora de sistemas estuve como 4 años más o menos, y de ahí salté a la parte de ciberseguridad. Debo decir que en ese momento yo no tenía conocimiento de la parte de ciberseguridad, ¿no? Para mí era un mundo desconocido. Entonces, mi anterior jefe fue el que me empezó a meter en este tema de ciberseguridad. Me gustó bastante, creo que me apasioné demasiado y de ahí, pues bueno, seguí hasta el día de hoy que
pues mi rumbo ha sido el tema de ciberseguridad y me gusta bastante. Bien, y bueno, yo creo que todos, al momento de que estamos empezando a descubrir todo este tema de la informática, nos empiezan a llegar como que ciertas, yo le digo señales, ¿no? Ciertas cosas que nos empujan más, ¿no? A todo este mundillo del hacking. Yo en mi caso empecé en el bachillerato y demás con ese tema de la seguridad informática y qué tipos de hackers hay, y tipos de ataques informáticos y todo eso, pero ¿cómo la ciberseguridad o el hacking llegó hacia ti? Otra vez de este jefe que tenía, él tiene diferentes certificaciones, él me empezó a meter a proyectos sobre todo de pentest, y o sea, yo en ese momento no tenía idea ni siquiera de lo que era un exploit, ¿no? Entonces fue que yo empecé a aprender justamente todo eso, a involucrarme un poquito más. Creo que una de las partes que me ayudó bastante como a entender mucho del tema, por ejemplo, enfocándonos un poquito en el tema de Pentes, es ya la experiencia que yo traía como administradora de sistemas, donde veía parte de redes, parte de pues todos los componentes de los sistemas operativos. Creo que eso me dio la base para entender un poquito el cómo se podrían explotar ciertas vulnerabilidades, hasta dónde podríamos llegar, qué componentes se podrían ver vulnerables, eh, o sea, cómo podríamos escalar el tema de privilegios, todo eso. Entonces, a raíz de ahí fue que me empezó a llamar más la atención y debo decirles que en ese momento, cuando yo apenas como que estaba iniciando, por ahí me trataron de hacer ingeniería social en un trabajo, bueno, más bien en un cliente que estábamos, donde, por ejemplo, era como un cliente de mi cliente, voy así a decirlo, manda un correo diciendo que borráramos todo su buzón de correo electrónico, que en ese momento yo administraba. Resulta que alguien pues había vulnerado su correo electrónico y pues de ahí le estaba pidiendo, ¿no? Y pues sí me llamó la atención como dije, no, a ver, espera, esto está mal, esto no debería, ¿no? Y más siendo justamente el dueño de esa empresa, ¿no? De ese cliente. Entonces ya fue que también me empezó a interesar mucho el tema de las técnicas de ingeniería social y era algo que, como les comentaba en su momento, pues no tenía idea ni siquiera que existían esas técnicas de ingeniería social y fue por ahí que pues dije, a ver, esto está muy, muy interesante, ¿no? Vamos a seguir estudiando, vamos a seguir conociendo y te digo, fue la forma en cómo llegó a mí pues esta parte de la ciberseguridad. Siempre hay una experiencia detrás, hay una historia detrás, ¿no? Quería, Verónica, qué gusto tenerte acá. Qué genial, qué genial. Ahora escuchándote, oye, he visto que te siento un poco nerviosa, pero he visto que tenés un podcast. Y que también tenés tu fan, tenés tu, ¿cómo se llama? Tu comunidad, qué interesante, te felicito, muy buena onda. Ya te había escuchado y la verdad que, ¿sabes lo que me gusta que hacer? No es tanto existe, hay muchos tipos de personas, ¿no? Y a veces nosotros los informáticos como que tenemos un sesgo de que cuando hablamos con otro es como que ya estamos como que, ya sabemos que viene un tema técnico o un tema binario o de algoritmo en la cabeza, de calculador, pero a mí me gusta la naturalidad de las personas, ¿no? Y eso yo rescato mucho y eso lo he podido observar de tu parte y la verdad es que me parece genial. Admiro el tipo de personas así. Por ese Gracias. motivo, espero, no tanto una pregunta, sino que nos comentes un poquito de cómo fue tu experiencia, porque yo sé que el tema de la cámara y demás tiene nomás sus temas, ¿no? Cuando uno quiere lanzarse al estrellato, llamémoslo, para poder participar en línea o conversar con alguien, qué sé yo. Normalmente, ¿cómo fueron tus inicios en eso, cuando ingresaste a este mundo de lo que es ya el podcast, tu canal, tu escuela en línea y todo lo que estás haciendo hoy por hoy? ¿Puedes comentar un poco de eso, por favor? Mira, todo empezó a raíz de que, bueno, yo me asocié con un amigo para crear una empresa justamente de ciberseguridad. Y una de las cosas que yo le vi un poquito de ventaja es como, pues, hacerte visible. Eh, en México, pues estamos, y yo creo que en toda Latinoamérica tenemos el tema de que, pues, si no tienes los contactos adecuados,
muy poco vas a crecer en cualquier tipo de industria. Entonces, para mí fue como el hecho de estar vigente en redes sociales, el empezar como a crear, perdón, esta red de conocidos, nos ha dado bastante visibilidad. Entonces fue también que, pues dije, bueno, ok, me invitaron a hacer justamente el podcast de pláticas de ciberseguridad, ahí con mis compañeros, los dos Raúl, Sinoé, em, y les dije, bueno, pues yo le entro, ¿no? Creo que también tenemos ahí algunas experiencias que contar, información que compartir. Entonces, eso me ha ayudado más a dar visibilidad tanto a mí como profesional y a la empresa que represento. Y también el hecho de que a mí me gusta mucho enfocarme al usuario final también, porque hemos visto que hay pues un enorme analfabetismo digital. Entonces, muchas de esas personas, pues, que usan la tecnología, pues hoy en día ni siquiera saben del riesgo del ciberespacio que puede haber. Entonces, me gusta mucho enfocarme en eso y tratar de hacer como pláticas en ese enfoque hacia el usuario final y creo que es lo que nos va dando cierta visibilidad y la verdad es que pues ha sido como una estrategia también y nos ha traído buenos resultados. Perfecto. No, Verónica, buenísima tu historia. Además, algo que yo siempre estoy intentando, no sé, eh, fomentar y buscar la inclusión, o sea, mujeres en ciberseguridad, wow, por favor, que haya diversidad, que haya más, todo tipo de perfiles, que haya hombres, mujeres, no puede ser que haya tantos hombres y tan pocas mujeres en algo donde las mujeres pueden aportar tanto y nada, o sea, mayor de mis respetos y mi admiración para todas las mujeres que se animan a un mundo donde mayoritariamente siempre estuvo rodeado por hombres y nada, o sea, eh, realmente pienso que se necesitan muchísimas más mujeres en este ámbito, así que buenísimo. No, yo te conozco por los espacios con Isunoe, que se han armado, o sea, eh, están buenísimos y no sé, quería preguntarte, más o menos tú contaste cómo fue tu pasaje técnico por la ciberseguridad. ¿Cómo tú ves los aspectos que no tienen que ver a lo técnico, sí a lo humano como lo que a ti te interesa, pero desde un punto de vista desde el profesional de ciberseguridad y, no sé, las partes legales y cómo, algún momento te has visto como un poco desprotegida en lo que refiere a tu trabajo y que de repente cumpliendo con tus funciones podría estar expuesta a algún tipo de problema por, no sé, por no tener algunas garantías para tu trabajo? Eso me interesaría saber si en algún momento sentiste que estabas, no sé, expuesta a algún tipo de riesgo simplemente por cumplir con tu trabajo. Y en seguridad, identificamos cosas que pueden ser graves y, no sé, podemos de repente vernos involucrados en algo que puede tomar magnitudes que no queremos que tomen, pero bueno, forma parte del trabajo y lamentablemente esas cosas no nos las enseñan en la universidad ni en ningún lado, pero nos pasan y las aprendemos de la forma más complicada. No sé si alguna vez tuviste algún tipo de esa experiencia o conoces a alguien que la haya padecido, Yo además de creo mí. que sí conozco tu historia. Yo creo que todos estamos expuestos, bueno, en este tipo de servicios que damos, sobre todo el tema de Pentes, creo que es una línea muy delgada, diríamos entre lo ético y no ético, porque muy fácil se puede sobrepasar la línea. Em, Nunca me he sentido como expuesta o en peligro. Creo que trato mucho de cuidar esa parte. Y una de las cosas que yo he aprendido por los errores de otras personas es justamente a cuidarme en el tema legal, sobre todo, por ejemplo, en el contractual. Cuando nosotros hacemos un contrato con un cliente, en ese contrato viene específico todo lo que se va a realizar, ¿no? Desde, a ver, por ejemplo,
si vamos a hacer un pentest de caja gris, que entendemos que la caja gris es que nos van a dar a lo mejor un listado de activos, bueno, ese listado de activos viene dentro del contrato y se va a hacer pues un escenario de caja gris desde tal ubicación, ya sea si es interno, externo, el horario en el que se va a hacer ese pentest, los resultados a los que queremos llegar, las personas que van a estar involucradas, todo, o sea, todo especificarlo dentro del contrato justamente, porque recuerdo, creo que fue hace 3 años más o menos en Estados Unidos que una empresa justamente de Pentest le realizó un ejercicio a uno de sus clientes allá en Estados Unidos y creo que por ahí no estaban bien, o sea, bien fundamentado el tema legal y creo que los demandaron a los consultores por haber hecho ciertas pruebas que creo que no estaban dentro del alcance, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, de conocerlas, pues a nosotros nos van dando como información para cubrirnos en ese aspecto legal. Digo, afortunadamente con ninguno de los clientes que tenemos hemos tenido esos temas legales. Y también, bueno, dentro del equipo de trabajo, pues también es importante el tema de la confidencialidad, porque como les digo, es muy fácil pasar esa línea de lo ético a lo no ético, donde si estás haciendo un pentest y encuentras información que puede ser muy valiosa, llámese datos de una base de datos, perdón, información de una base de datos, eh, pues tú dices, bueno, igual y esta la puedo vender o igual puedo sustraerla y después em, pues hablar con el cliente para que me pague cierto dinero y no darla a conocer. Ya a lo mejor desde otro perfil un poquito más anónimo, pero al final de cuentas creo que hacer ese tipo de acciones pues repercute en tu persona, en tu marca, y si te ha costado, digamos, levantar una empresa o si eres freelance y te ha costado como que también te tomen en cuenta para ese tipo de proyectos, pues tirarlo por algo así, pues creo que no valdría tanto la pena. Bueno, eso es lo que yo pienso, ¿no? Pero a lo mejor habrá opiniones divididas porque pues, por ahí dicen, ¿no? Que el dinero bien ganado no dura tanto. Pero pues aún así, creo que manejarnos de forma ética en este aspecto, al menos para mí es lo mejor. Y no, afortunadamente, pues no he tenido como que ese estar envuelta en temas legales, espero no, no tenerlo, pero digo, al final siempre estamos en riesgo, ¿no? Y no solo a lo mejor de que alguien de tu equipo robe información, sino que incluso hasta haciendo las mismas pruebas llegues a lo mejor a afectar productivamente un servicio que traiga pues temas de pues de impacto hacia el cliente y que no estén visualizadas en ese momento, pero que sí te diga el cliente, sabes qué es que no sé, me tiraste un servidor haciendo una prueba y eso me generó pérdidas de N cantidad de dólares, de pesos, de lo que queramos, y pues contractualmente pues tenemos que proceder, ¿no? O legalmente tenemos que proceder. Entonces, pues sí hay que tener como que mucho cuidado. Y sobre todo para los chicos que van empezando en este aspecto del hacking, muchas veces nos gana la emoción, ¿no? De, pues ya tengo este exploit y lo ejecuto y quién sabe qué vaya a pasar, ¿no? Y, y muchas veces pues son exploits que te causan una denegación de servicio y pues ni siquiera te diste cuenta, no sabes si el servidor se reinició o no, y no sabes si le tiraste a un servidor productivo, a un sistema productivo, entonces sí hay que tener también mucho cuidado en eso, porque pues eso también pues te puede traer temas legales, pero como les digo, hasta el momento, y espero que no, nunca me pase, estar inmiscuido en un tema legal. Bien, yo quiero abordar ahora, pues precisamente que hablaron un poquito de la privacidad, pues este tema de que se están filtrando la información. Recuerdo ya hace algunos atardeceres que
pues fui de las primeras personas que posteaban realmente lo que sucedía en Bridget y este tipo de sitios. Pero bueno, yo pensé que cuando se acabaran estos sitios, que no fue lo que sucedió así, pues arrestaron a POM, cerraron Bridget, pero finalmente la información sigue corriendo, se sigue yendo a otros foros. Ahora sí que los Black Hats o los crackers migran rápidamente de plataformas y de hecho he visto una consistencia que creo que algunos de ustedes también pueden observar, que es que ya ni siquiera da tanto miedo a las pandillas de ransomware el hecho de estar como que metidos en la deep web o estar como que tan ocultos. Ahora ya es como que pues les vale un poco cacahuate o suben todo ya a la ClearNet, o sea, los ponen ahí los links en Anon Files o los suben a cualquier sitio. Ya ni siquiera está como esa secrecía de tener que ir un poco más profundo para acceder a estos sitios. Pero mi pregunta o la controversia que quiero generar va un poco más dirigida a, en el momento que esto sucedía, yo pues contribuía, cualquier persona que posteaba algo de algún leak, yo lo recompartía o y directamente le mandaba así con copia y le ponía una arroba y seleccionaba al usuario. O sea, si era Santander, les mandaba un tweet directamente a Santander como diciendo, aquí está tu leak. Lo hacía también con Televisa o así como anunciándolo, haciéndolo un poco más grotesco. Finalmente el leak no lo había hecho yo, pero así como darles a entender de, mira, está esto público y no porque no te lo enseñen, o sea, a lo mejor puedes tener el pretexto de que no te enteras, pero si ya te están mandando un tweet que tiene la evidencia de que está ahí el leak, pues yo no sé qué es lo que pasa. O sea, la controversia, lo que te quiero preguntar es, ¿va a haber algún momento en el que nos hagan caso? ¿Se tiene que filtrar la información de qué? ¿Del presidente de la República? ¿Del partido de Morena ya se filtró? ¿No pasó nada? ¿Hasta qué punto o qué filtraciones tenemos que sufrir para que esto se tome en cuenta? Porque pues parece que, pues no, o sea, todo el mundo lo han hackeado, le sacamos el leak, anunciamos y pues piden disculpas, ¿no? O no pasa nada, o hay un sentimiento como de, creo que hasta nos ignoran o nos ven como troles. ¿Tú qué piensas al respecto? Mira, de que se filtra información del presidente, en este caso de México, ya se filtró, ¿no? Con el tema de Sedena. Y pues evidentemente pues no pasó nada. Eh, yo asumo mucho porque, bueno, así como tú lo haces, yo también llego a compartir esos links que salen y en muchas ocasiones también etiquetar a la empresa en cuestión. Pero yo creo que mucho va de que se minimizan esa brecha o esa vulnerabilidad. Eh, muchos de esos leaks que han salido, cuando mandan su comunicado es, pues era información desactualizada o solo fue el 1% de toda la información o no era información sensible, etcétera, ¿no? Siempre tratando como de minimizar el acto en cuestión. ¿Qué es lo que tenga que pasar para que nos hagan caso? Híjole, es una muy buena pregunta, pero creo que ahí va mucho con el tema legal. ¿Y a qué me refiero? Si tú como cliente a lo mejor de una empresa en cuestión que fue vulnerada, que su información se está vendiendo y esa información que se está vendiendo es información, por ejemplo, de los clientes, y tú eres cliente de esa empresa, creo que ahí tendríamos como que esa responsabilidad de denunciar legalmente para que vean que, pues que ya hay personas que se están preocupando por sus datos personales que están, pues, por todos lados o que salieron en ese leak. Pero creo que nos falta mucha cultura como usuarios justamente para hacer eso, porque si tú le preguntas a un usuario de a pie, es que vulneraron X banco y a lo mejor esa persona tiene cuenta en ese banco, te dice, pues, ¿y qué puedo hacer, no? O sea, como que también el mismo usuario lo toma a la ligera y es por eso que no ha habido ese impacto, ¿no? Pero yo recuerdo que que fue el año pasado, creo, si no me recuerdo, una empresa que de hecho que era un distribuidor de tecnología aquí en México,
tuvo una brecha de seguridad justamente de un leak de datos. O sea, yo sí les escribí, ¿no? Porque yo estoy, digamos, quedados de alta con ese distribuidor y les dije, a ver, está pasando esto, quiero saber si mis datos, o sea, se filtraron, qué fue lo que pasó. Pero eso yo lo hago porque tengo el conocimiento de que está esa brecha y de que tengo el conocimiento del impacto que puede haber en mis datos. Pero como les digo, un usuario de a pie, como nos falta justamente toda esa esa parte de concientización, esa parte pues de conocimiento digital, no lo vas a ver y no vas a ver cómo actuar. Y desafortunadamente en América Latina tenemos una cultura muy burocrática. Entonces, si nos cuesta ir y levantar una denuncia ante un asalto que nos hicieron en la calle, ¿por qué? Porque son muchos procesos, porque a saber si van a agarrar a la persona o no, pues en la parte digital se vuelve más complicado y más engorroso y hay, pues no quiero decir que haya menos información, pero sí es menos el conocimiento que pues se comparte para hacia las personas en general. Entonces, por eso yo siento que no ha habido ese impacto ante las instituciones que sufren una brecha y que pues nuestros datos están ahí, ¿no? Y lo mismo pasó pues en México, ¿no? Cuando se vendía la famosa base de datos del INE. ¿Quién hizo algo? Nadie. Pues sí, nuestros datos por ahí andan ya, pues ya cualquiera donde metemos datos, no sabemos si siquiera es un sitio seguro o no, empezando desde ahí. Entonces, pues yo creo que por eso no ha habido el impacto, porque si, si tú empiezas a denunciar ese tipo de brechas, de que sabes que tus datos están en la dark web o en cualquier sitio, o los están vendiendo a quién sabe a qué país y todo, pues tú empiezas a denunciar a la empresa que sufrió esa brecha. Y yo creo que en ese momento las empresas pues ya van a decir, pues, o sea, sí, a ver, espérame, ¿no? Porque ya le están cayendo demanda tras demanda, pero mientras no se haga eso, y pues a nosotros muy fácil nos podrían engañar esas empresas sacando su comunicado diciendo que, no, solo el 5% de la información fue afectada, no es información, sensibles, información desactualizada, pero los que estamos de este lado, cuando tenemos acceso a esa información y que estamos viendo la información, pues sabemos el otro contexto, ¿no? Entonces, creo que esa es la falta todavía de concientización y pues de hacerle saber a toda la gente que pues la información que se roba, pues también se puede ocupar en muchos casos, ¿no? Y creo que ya se está generando un poquito de conciencia, pero todavía falta más. Y sobre todo ahora que hubo el tema de estas plataformas donde tú pedías dinero y qué era lo que hacían, entraban a tu dispositivo, tenían ya tus contactos, tus fotos, tus videos, etcétera, y que si no pagabas, pues ya te empezaban de cierta forma a extorsionar, hablándole a tus contactos, haciendo fotografías de ti de tipo de material de adultos. Entonces creo que es cuando se empieza a hacer un poquito de conciencia, porque si se fija, bueno, aunque todavía existen algunas aplicaciones, pero hubo un movimiento muy rápido para desmantelar a ese tipo de aplicaciones, al menos aquí en México, que no recuerdo si fueron 60 y tantas aplicaciones las que desmantelaron, pero es eso, o sea, cuando se empieza a ser más masivo y la gente empieza a denunciar, justamente es cuando ya las autoridades de cierta forma hacen caso y yo creo que eso es lo que nos falta en los demás, ¿no? Por ejemplo, cuando son cuentas de banco o de alguna aplicación en específico, pues sí nos falta como que todavía esa parte de denuncia. Ahora resulta que sale Marcelo Ebrard, esta figura que acaba de salir de cierto partido político, a decir sobre este Plan Ángel, ¿no? Que incluye el tema de la inteligencia artificial, muchos temas, digo yo, un poco locos, un poco pendejos, un poco de película, ¿no? ¿Qué piensas sobre esto? Si decirle a Marcelo Ebrard que deje de ver Terminator, que deje de ver Blade Runner, ¿qué opinas sobre todo esto?
Y yo quisiera que Brad y las personas que estamos en tecnología tuviéramos un debate en esa cuestión. A ver, lo del Plan Ángel, creo que apostó por todo y la forma en cómo lo está vendiendo desafortunadamente le está haciendo ganar muchos simpatizantes. ¿Por qué? Porque él te anuncia de vamos a tener el México más seguro de la historia. Pero con tecnología no lo vamos a solucionar. Creo que la base viene desde los mismos procesos, de las mismas personas que están ocupando ciertas sillas, y pues mientras no haya cambios en esa cultura, la inseguridad va a seguir. O sea, si tengas la tecnología de punta, va a seguir. ¿Qué es lo que yo veo en los comentarios? Porque yo me he estado metiendo mucho a las redes sociales justamente de Brad para ver qué es la opinión de la gente. Y la gente dice, no, sí, es una propuesta muy buena, así vamos a acabar con los delincuentes, y no es realmente eso, porque lo que no te dicen es que si se llega a implementar ese tipo de tecnología, no es que va a seleccionar quién es el delincuente y quién no, o sea, te va a escanear por igual, seas o no seas delincuente, el escaneo es igual y van a obtener tu información. Yo comentaba con algunos amigos y decíamos, a ver, ¿cuál es la diferencia entre China, que está, digamos, más maduro ese tipo de implementación de tecnología, y en México, y yo creo que en América Latina? Es que, por ejemplo, la parte de, ay, se me fue la palabra, híjole, se me fue la palabra, pero el tema de, por ejemplo, del robo de información o ay, ayúdenme con la palabra. Este, híjole. La fuga de información, el leak. No, perdón, la corrupción, era la palabra que quería entender. Okay. El tema de la corrupción, por ejemplo, en China se castiga con la muerte, ¿no? Y en México, yo creo que a nivel Latinoamérica, pues no se castiga, o sea, habrá algunas leyes o legislaciones, pero no se castiga. Entonces, ¿qué va a pasar si se llega a implementar esto y cierta persona a nivel de acceso que tenga, sea desde el más alto o el más bajo, llega alguien, vamos a suponer, de un grupo delictivo y le dice, ¿sabes qué? Dame la información que se está recopilando y te doy tanto, y esa persona la va a dar. ¿Por qué? Porque existe la corrupción, porque lamentablemente también los sueldos en Latinoamérica y a nivel gobierno son mal pagados, y entonces que te llegue alguien con un dinero fácil y que tú vendas esa información, pues va a pasar. Y desde ahí ya estamos viendo la inseguridad, o sea, desde el mismo núcleo que nos quieren vender como seguro, va a suceder la inseguridad. Entonces, imagínense que toda esa información la tengan ciertos grupos delictivos, o esa información se empiece a vender, como en su momento lo mencionamos, como la base de datos del INAH y en Tepito. ¿Qué va a pasar con nuestros datos biométricos? Como yo les decía, bueno, tú un dato a lo mejor de una contraseña, pues vas y la cambias, o ya no usas el correo, o sea lo que sea, pero ¿cómo vas a cambiar tu huella? ¿Cómo vas a cambiar tu iris? O sea, ese tipo de datos que, aunque existen algunas regulaciones para manejarlos, cuando ya lo tienen los ciberdelincuentes, ya es muy difícil como que, pues, ¿cómo lo cambias? Entonces, es algo que, y yo cuestiono justamente a esta gente que empieza a decir que es una propuesta muy buena, y yo les digo, a ver, ¿te has puesto a pensar en el impacto y el riesgo de que alguien robe esa información? O sea, tus datos biométricos. ¿Te has puesto a pensar, o más bien conoces tus derechos digitales? ¿Conoces tu derecho a la privacidad? Y es lo mismo, ¿no? Recaemos en el tema del alfabetismo digital. Entonces, para mí no es una propuesta buena en esa cuestión mientras no tengamos bien
los cimientos de procesos, de gente que realmente trabaje para el bien de México y no para su propio bien. Porque vamos, la tecnología puede ayudar, sí, claro. Yo siempre he dicho que la tecnología es buena siempre y cuando se ocupe de manera responsable. Pero creo que en este caso, por ejemplo, de Brad, pues lo está vendiendo como la solución total a la inseguridad y pues no vamos lejos, o sea, te muestran también pues el tema morfológico de cómo camina un delincuente o cómo se puede detectar, ¿no? Si es el delincuente o no. Pero pues te sientas a comer con él en la misma mesa, ¿no? Hablando de cierto tipo de criminales. ¿Y por qué no se hace nada? Entonces, hay algunos criminales que incluso saben dónde se mueven, con quién se mueven, por dónde andan, y son los que más afectan al país y realmente no se hace nada. O sea, con este tipo de herramientas o de tecnología, que realmente qué es lo que pretenden, ¿no? Entonces, también otra cuestión que yo veía en uno de sus videos es que decía que el tema del presupuesto, él ya sabía de dónde lo iba a sacar y no le iba a costar como un peso más de lo que ya se tiene planeado en cuestión de presupuesto. Y esto igual lo comentaba con unos amigos y decíamos, bueno, es que hay alguien, qué país, no sabemos si sea China u otro país, pues que va a dar esa tecnología para que empiece a funcionar pues aquí en México. Entonces, hay intereses políticos de otros países que también pues están como que intentando meter ese tipo de tecnología para recabar información. Entonces, hay muchos puntos que se tienen que ver en el tema igual pues, de privacidad, pues al final es, pues ya que te estén observando, si de por sí ya somos observados, ya creo que este tipo de tecnología raya más, o sea, sobrepasa más allá de tu privacidad. Entonces, pues seguramente estar atentos de cómo va evolucionando. Ahorita es una propuesta, pues a saber si va a llegar o no este personaje a la presidencia, pero pues mientras tanto hay que monitorear todo y todo lo pues que los senadores, diputados y prospectos a presidente están como metiendo a la mesa, porque por ahí también salía otro que quería en los radares de las cámaras de autopistas, carreteras y todo eso hacer un escaneo igual biométrico, incluso de rayos X y no sé qué tanto dijo. Entonces, pues también pues hay que como que ir monitoreando qué es lo que se está presentando en ese tipo de propuestas. Que nos lo van a vender como, ya no va a ser el Internet de las cosas, el Internet del behavior, el Internet de la ¿qué huevada hablan? Es que ahorita que lo están mencionando, lo mismo pasa acá en mi país, Latinoamérica, en Bolivia. Entonces ya yo creo que como eso lo digo todo. Hay mucha relación ahí, México-Bolivia, y aquí es un circulito bonito ahí, interesante. Pero es como acá, nosotros nos vendieron un satélite. ¿Dónde está ese satélite? Para conectarnos a internet, o sea, sabemos que el 90% de la conexión a internet son por fibra, o sea, no puede, o sea, son muchos temas acá, ¿no? Como acaba de mencionar, siempre hay intereses políticos, ¿no? Pero, más allá de eso, no lo venden como ellos quieren, pero por eso es este tipo de podcast para poder informar más o menos de que estemos un poquito más, tengamos como acaba de decir, cultura digital, un poco más ni siquiera es tanto de seguridad de tu información, porque como acaba de decirlo, el momento que tenemos Gmail y cuentas así, ya fuiste, ¿no? Y ahora con el tema de la inteligencia artificial, que ya hablarlo, creo que ya es hasta aburrido, porque ya sabemos lo mismo, todo el mundo está metido, todo el mundo está creando, haciendo aplicaciones y haciendo de todo un poco, ¿no? Y lo que están haciendo en realidad es alimentándolo a los monstruos estos para que crezcan más con la información, ya tienen nuestra información, ya saben que nosotros ahora van a saber nuestro negocio más, ¿te das cuenta? Ya van a meterle CRM, ARP, lo que vos querrás, porque eso es lo que están haciendo con la IA, ¿no? Entonces, ¿y qué resultado hay? Esto es genial, o sea, la tecnología es buena, pero hay que saber usarla, ¿no?
Y la inteligencia artificial, todo este tipo de herramientas son indispensables para el hombre, ¿no? En el tema, por ejemplo, en la medicina, en muchos aspectos, bien sabes. Pero, vaya, esos son los valores, que no son los principios. Estas generaciones que vienen, y ahora que el hombre está cada vez quiere más, mientras más poder tiene, se olvida realmente de su naturaleza, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema, es un poquito bien, es jodido, ¿no? Es jodido comentarlo así. Yo cambiando un poquito ahora, direccionando a este lado de acá, lo bueno, hablemos de lo bueno, me gusta hablar de las cosas buenas. Yo, por ejemplo, quisiera que me comenté un poquito, cómo, así como dijiste, ya ves que la persona tiene más conciencia y demás de la seguridad, ya están tomando, ya por lo menos ya saben que no necesitan un poco, que necesitan quien les cuide su información, que es su activo más grande que tienen, ¿no? ¿Y a vos cómo te ha ido, o en México? Quisiera saber, la verdad que me interesa mucho saber cómo han hecho, además de los problemas que tienen actuales, que tengo conocimiento, pero más allá de eso, a nivel privado, empresas privadas, ¿cómo está el tema de las contrataciones? ¿Será que hay un sesgo? Yo te digo por qué, mira, porque en Latinoamérica siempre hay un sesgo de que no, en Latinoamérica queremos calidad, tenemos que buscar afuera. Algunas empresas, algunas compañías, ¿no? Es como que se van a Europa, se van a América, qué sé yo. Eso obviamente, algunos hacen, ¿no? Existe todavía de alguna manera ese sesgo, ¿no? De que afuera, pero nosotros sabemos que hay muchísimo talento acá. Mi querido aquí, brother, Alberto Daniel lo sabe muy bien. Aquí en la parte de Latinoamérica tenemos bastante talento, pero siempre de pronto pensamos que por lo que es afuera y ellos tienen, de pronto tienen una oportunidad de entrar a compañías más grandes donde sí te puedes foguear, como se dice, y adquirir un know-how un poquito más amplio, ¿no? Pero ahora con el Internet, con la conexión, con la libertad que tenemos, yo creo que podemos, de alguna manera, no tanto, ¿qué te puedo decir? Ya ese sesgo, yo creo que de una manera, bajarle un poco el volumen y si te pones a pensar, vos crees, lo que pasa es que te iba a decir otra cosa, pero por el tema de lo que esto es público, mejor lo cambio. Vos crees que ahorita en México, de lo que comentaron actualmente, se está valorando el capital intelectual mexicano, o están un poco más al estilo gringo, o se van para Europa, o de dónde están más o menos reclutando, o cómo lo veo en el tema de las contrataciones, de los profesionales en México, en áreas de seguridad, sobre todo en tecnología, ¿no? ¿Cómo es el panorama hoy por hoy? Híjole, creo que siempre hemos tenido el tema de la brecha salarial. Creo que ese siempre ha sido como el principal problema. Tengo conocidos que están en el área de ciberseguridad trabajando en empresas, digamos, reconocidas, y que no solo tienen oficinas aquí en México, sino tienen oficinas en otros países. Y creo que lo que afecta mucho es ese salario bajo que se tiene. Entonces, retener a la persona o al consultor cuesta mucho trabajo, porque si la empresa no está dispuesta a pagarle lo que realmente vale esa persona, pues esa persona se va a ir a otro lugar, y llámese que se vaya, perdón, a España, que es donde suelen irse más, o a Estados Unidos, los que tienen oportunidad. Entonces, ha sido un conflicto. ¿Y cuál es el tema aquí? Las empresas te piden un nivel de conocimiento alto y sobre eso una cantidad de certificaciones. En cuestión de ciberseguridad sabemos que las certificaciones no son nada baratas. O sea, yo creo que la más barata, por así decirlo, en pesos mexicanos te costará por ahí unos 30,000 pesos, ¿no? Y eso me estoy viendo, creo que muy exenta, pero ¿qué es lo que pasa?
las empresas te dicen, bueno, yo te pago la certificación, pero te retengo 2, 3 años, más o menos lo que dure el vencimiento de la certificación. Pero cuando el consultor no está como de acuerdo en eso o se quiere mover rápido de esa empresa, pues prefiere él pagar su certificación. Entonces llega un momento en que como consultor o como profesional tienes ya una cantidad de certificaciones que ya muy pocas empresas se permiten pagar. Y yo les voy a dar un ejemplo. Hace 2 años, más o menos, me contactó una chica de una empresa y me dice, oye, mira, estoy buscando consultor, un pentest. Creo que me pedía como 4 certificaciones. Y le dije, ok, ¿y el sueldo más o menos en cuánto está? Y me decía que eran 18,000 pesos mexicanos, ¿no? Y yo dije, a ver, 18,000 pesos mexicanos contra 4, digamos, de las certificaciones más grandes que me puedes pedir en ciberseguridad. Le digo, o sea, no hay un balance. Y le dije, mira, yo sé que ese no es tu, pues tu error. Le digo, porque al finalmente a ti te pasan la vacante y tú la publicas y tú buscas al personal, ¿no? Le digo, pero lo que tú estás pidiendo con lo que estás ofreciendo no va de la mano. Le digo, por esas 4 certificaciones que tú me estás pidiendo, o sea, no lo vale. Le digo, ahora sí que te deseo suerte y si lo encuentras, pues qué bueno, ¿no? Y lamentablemente también llega a pasar que la necesidad, pues nos llega a aceptar ese tipo de condiciones de trabajo, donde el sueldo es muy mal pagado, pero te requieren un cierto nivel de compromiso y de conocimiento. Entonces, cuando el consultor tiene una oportunidad muchísimo mejor, pues se mueve, o sea, ni la piensa, se mueve. Y digo, y eso pasa creo que tanto para alguien que va a ser contratado directamente con la empresa y como empresas también que proveemos servicios hacia los clientes. Como empresa, también los servicios de ciberseguridad pues no son nada baratos. Y la gente o las empresas pues consideran que lo que tú estás ofreciendo como servicio pues es excesivo o no entra dentro de su presupuesto y es por eso que muchas de las empresas pues no les cuesta, ¿no? Todavía como hacer esa inversión simplemente en un ejercicio de pentest, ¿no? Que un ejercicio de pentest te puede abrir mucho el panorama de cómo estás. Entonces, creo que todavía ese tema del dinero, de esa brecha salarial, perdón, que se tiene, es cómo ha ido afectando la contratación del personal, porque bien ustedes lo han dicho, creo que en América Latina y en México hay muchas personas preparadas. Digo, yo conozco muchas personas que están sumamente preparadas, pero pues no, ahora sí que no les alcanzan las empresas para pagarle y prefieren irse a otro lado. Ahora, otro punto que yo he visto es el tema, por ejemplo, aquí en México pues está mucho el tema de la cultura de, pues para entrar a una empresa grande, pues debes de tener un título universitario. Hay muchas de las personas que yo conozco que no tienen un título universitario, pero han desarrollado un cierto nivel de profesionalismo, se han certificado o tienen diferentes certificaciones de ciberseguridad y aún así por no tener un título profesional les cuesta mucho trabajo conseguir como que ese trabajo. Y es por eso que a veces le dicen, bueno, no tienes un título, te doy el trabajo, pero te bajo el sueldo. Entonces creo que seguimos teniendo una cultura muy cuadrada en ese sentido, porque seamos sinceros, un título profesional, pues realmente
pues bueno, sí te va a decir que terminaste la universidad, pero yo siempre he dicho que la universidad, pues ni siquiera es, yo creo que es el 1% de lo que tú vas a ver afuera, o sea, creo que el golpe de realidad que tenemos cuando ya entramos al ámbito profesional es que en la universidad, pues fue una embarrada de lo que pudimos, de lo que actualmente estamos haciendo, podemos ver, porque en la universidad no te dan, o digo, al menos la experiencia que yo tuve, no te dan esa formación de casos reales. ¿Y por qué pasa esto? Porque muchos de los profesores que tienes en la universidad ni siquiera han estado en un campo laboral de, de lo que están enseñando. Es decir, muchos, al menos a mí lo que me tocó, muchos de mis profesores terminaron una carrera, terminaron una maestría, voy a poner un ejemplo, en base de datos, y después se convirtieron en profesores y enseñaron lo que a ellos les enseñaron, pero nunca te hablan como que de ese ámbito pues profesional o a lo que te puedes encontrar en las empresas, casos reales, cómo solucionarlos. Entonces, pues ese golpe de realidad también afecta mucho cuando pues te dicen, ¿no? Necesitas tener un título universitario, pero pues el título universitario, pues la verdad es que solo es simplemente un papel y un formalismo, al menos es así como yo lo veo. Entonces, creo que también habría como que, pues no sé si erradicar ese tipo de pensamiento, donde mientras tengas el profesionalismo, ciertas habilidades o skill, pues puedes acceder a un trabajo bien pagado, ¿no? Pero les digo, creo que eso también va mucho de la cultura empresarial que se tiene en cada país. Digo, no sé cómo ustedes lo vean. Bueno. No, comparto 100% lo que dices con respecto a un título universitario. Acá en Uruguay yo pude acceder a trabajos en el Estado porque en el Estado para ciertas posiciones en informática es un requisito excluyente tener un diploma universitario, ser un profesional universitario. Es excluyente. Para mí, como dices tú, es un papel que simplemente dice que fuiste a determinados cursos, los aprobaste, pero nada más que eso. O sea, y hay tanta gente que tiene muchísimo más conocimientos que alguien que haya cumplido con esos requisitos, que alguien que haya simplemente seguido esa formalidad de pasar curso de álgebra, no sé, inteligencia artificial, base de datos, arquitectura de sistemas, sistemas operativos, nada, o sea, el valor para mí, o sea, me sirvió para abrir puertas y poder entrar al gobierno de Uruguay, de otra forma no hubiese podido entrar, pero si yo tuviese que contratar a un profesional en determinadas áreas, el título o no tener título sería algo que para mí el peso que tendría sería totalmente, sería algo irrelevante, serían otros elementos los cuales pesarían para mí a la hora de contratar a alguien o no. Algo que dijiste que me parece muy interesante, en algunos países la corrupción se paga con una pena de muerte. Acá en estos países, por ejemplo en Uruguay, no sé, la corrupción lamentablemente es algo que es una realidad y nadie paga por nada, o sea, no sé cómo hacen, pero son magos y se escapan de una forma impresionante. Tienen las técnicas de evasión, si hablábamos de seguridad, son impresionantes los skills que tienen. Y bueno, respecto a la fuga de datos y demás, te cuento, no sé, acá en Uruguay, hace un par de años, Dirección Nacional de Identificación Civil, la dirección donde se almacena toda la información de los ciudadanos uruguayos, documentos con las que se generan los documentos de identidad. Y desde hace poco los documentos de identidad incluyen información biométrica, tienen dos chips, uno con información biométrica y otro con un chip que permite firma electrónica avanzada, que básicamente te permite firmar cualquier documento digital con el mismo valor que un documento firmado de forma regular. Eso está en los documentos de identidad de todos los uruguayos. Se detectó hace un par de años, en diciembre, de que había habido un problema de seguridad en esa agencia de los sistemas, se había detectado que había una actividad irregular, y bueno,
un insider realmente sacó esa información por afuera porque estaba realmente enojado, porque venía diciendo de forma constante a su superior que se tenía que invertir en seguridad, que estaban mal, que estaban realmente con muchos problemas, que tenían que mejorar la seguridad. Bueno, se calentó porque cuando pasó eso dijo, yo les dije, bueno, pasó. Y bueno, ¿qué fue lo que hizo el Estado? Lo que tú comentas, la estrategia es minimizar el incidente, tratar de hacerlo lo menos, esto fue irrelevante, o sea, no pasó nada. Después, intentar desacreditar a la fuente. Un periodista intentó cubrir esa nota, me contactó a mí, me hizo una nota telefónica, la cual creo que no fue muy favorable para el Estado, pero bueno, siendo realista, me preguntaban entre otras cosas, una persona que esté, alguien adentro de un sistema durante determinado tiempo, ¿se puede saber exactamente qué fue lo que hizo, lo que hizo? No, pudo haber hecho cualquier cosa, y, o sea, no, o sea, nada, se detectó en un momento donde ya está, ya tomaron, ya pasó, o sea, no hay nada que hacer y las trazas, o sea, la etapa final de la eliminación de todas las evidencias, eso te deja sin elementos para poder sacar muchas conclusiones. Y bueno, con un poquito más de investigación, llegó a la conclusión de que habían estado entre el sistema 6 meses. Imagínate, estamos hablando de que no es información del Estado. El Estado es un custodio de la información de sus ciudadanos, que incluye la información biométrica para los pasaportes, por ejemplo, que tenemos TIP. Esa información la tiene el Estado, pero esa información es mía. Es mi información personal, privada. La biométrica es la más personal, o sea, soy yo. Y estos son los custodios solamente. Y si no hubiese sido por esa filtración, este comentario del insider, jamás nos hubiésemos enterado de esto. Y yo esta es mi información, yo tengo derecho a saber de que eso pasó y que mi información se vio comprometida. Es algo que es fundamental, es algo ético, es algo que por un tema de transparencia, no sé, me parece que es básico. El no hacerlo me parece que es algo totalmente, pues, no aceptable, o sea, me parece un comportamiento totalmente irresponsable, incluso criminal, no hacerlo, o sea, porque no es tuyo lo que estás protegiendo, pasó algo, infórmalo, dilo, no está nada mal en que sufras una brecha de seguridad. Les puede pasar a cualquiera, pasa a cualquiera. No está mal decir, ok, pasó esto, sufrimos este problema. Díganlo, el secretismo no ayuda a nada, seamos transparentes en algunas cosas, mientras no haya problemas como, no sé, seguridad nacional o algo que implique cosas muy serias, hay cosas que hay que ser transparente, no hay que tener vergüenza de admitir que pasan cosas. Además, ayuda a transmitir ese tipo de cosas, el crear conciencia de estos problemas y que la gente además sea consciente de que pasó esto y no como tú dices tú la diferencia de, reporto de esto que me hace a mí, que algún hacker de China o de Rusia tenga esta información. No, sí, es tu información, tienes el derecho a saber qué pasó y a protestar y que el estadio se haga cargo. Generar esa conciencia es muy complicado, me parece, pero hablando y con este tipo de conversaciones y dando concientización, creo que se puede lograr y presionando. Eso te lo puedo decir por experiencia. Con la presión se generan maravillas, pero hay que tener una constancia y una determinación que no se consigue de un día para otro, o sea, lleva mucho, mucho tiempo, mucho esfuerzo, pero se puede hacer. Y nada, te quería preguntar para tu opinión con respecto a qué es lo que ves que van a ser los problemas de seguridad que van a venir ahora, que vamos a experimentar ahora en el corto plazo, mediano plazo, o que están pasando ahora, que son los más relevantes que tenemos que tener en cuenta y que nos van a afectar seguramente a todos, porque esto va creciendo como una bola de nieve, desde Pegasus a bla, bla, bla. Yo dije, cuando pasó Pegasus, dije, esto es la punta del iceberg, vamos a ver cosas que van a ser mucho peores, no sé qué piensas, que son las próximas amenazas o los próximos problemas graves. Sí, justamente va con ese tema de, pues, de saltarte la privacidad de las personas, el monitoreo masivo. Creo que es uno de los principales riesgos que tenemos, y no solo por parte del gobierno, sino también por parte de empresas privadas. Si de por sí, por ejemplo, el tener una cuenta en redes sociales, ya nuestros datos son vendidos conforme a nuestros gustos, creo que ya
ese monitoreo masivo que quieren hacer sobre nosotros, pues va, como les digo, hay países que pueden estar involucrados de forma política o de forma económica, comercial, hacia otro. Entonces, uno es el tema de ese monitoreo masivo que quieren hacer, que al final corrompe el tema de tu derecho a la privacidad. Yo creo que el tema de los leaks en las empresas, igual, digo, tenemos años con esos leaks y van a seguir surgiendo. ¿Cuál es el problema que yo veo aquí? A veces cuando decimos es que las empresas deben de invertir en seguridad para estar seguros, en cuestión de que, ok, si yo invierto en ciberseguridad ya no me van a hacer nada. No, no es que no te van a hacer, te van a seguir haciendo. El tema yo creo que hay que dejarlo muy bien claro con esas empresas es que tu impacto va a ser menor. A lo que me refiero es que, bueno, si te intentaron hacer una extracción de información y tú mediante una herramienta en la cual invertiste lo pudiste detectar, pues a lo mejor vas a cortar ese intento de filtración. Por ejemplo, en los servicios de Pentest, hay empresas que lo han hecho por primera vez y no saben ni siquiera cómo están. Y ya cuando tú les entregas todo el panorama, toda esa radiografía, y les dices, pues, a saber, por ejemplo, me tocó hace poco con un cliente en uno de sus sitios web un SQL injection. Sabemos que el SQL injection, pues, lo explotas y mira, te traes toda la base de datos, toda la información que tenga esa base de datos. Y le digo, a saber si ya te la explotaron en algún momento y pues obviamente ni siquiera te diste cuenta y pues ya esa información probablemente por ahí esté. Le digo, probablemente no, porque ni siquiera te han como contactado para decirte, pues, ¿sabes qué? Explota esta vulnerabilidad, tengo cierta información o no. Pero pues se pueden mitigar como que esos aspectos. Yo creo que ahorita muchos también va el tema de la mano de la inteligencia artificial, que bueno, la inteligencia artificial no es algo nuevo, pero es algo que se puso de moda últimamente, donde está como que este pánico a decir es que la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo. Yo creo que no, más bien es saber utilizarla, ¿no? Creo que volvemos a lo mismo de saber utilizar esa herramienta, esa inteligencia artificial, y creo que nos va a ayudar a muchos procesos en cómo los trabajamos actualmente en cualquier tipo de industria, pero al final creo que la inteligencia artificial hoy en día viene como a sumar, pero hay que saber utilizarla y hay que saber implementarla. Por ahí también, pues que se veía mucho el tema del metaverso desde el año pasado, pues vulnerabilidades en el tema del metaverso, igual el tema de robo de información. Creo que el robo de información es uno de los que ha aumentado en los últimos años, pero también eso va mucho del descuido del usuario. A veces no tanto de las mismas empresas, sino del mismo usuario, porque como usuarios compartimos hasta lo que no deberíamos, ¿no? O nos inscribimos a cualquier cosa en los formularios y compartimos la misma información. Yo creo que el tema del robo de datos y de la suplantación de identidad va a seguir aumentando mientras nosotros no tengamos esa conciencia de evitar estar exponiendo pues parte de nuestra vida privada, sobre todo en redes sociales. Y el tema, por ejemplo, también de instalar aplicaciones que no deberíamos de instalar en nuestros teléfonos, simplemente por el hecho de ver si tu pareja te está siendo infiel, ¿no? Porque este es uno de los ganchos que ocupan mucho y pues que la gente se lo cree, o de las famosas, ¿no? Los mensajes por WhatsApp que te mandan de trabaja en Amazon, en no sé qué, y pues la gente se lo cree, ¿no? Justamente en la mañana estaba viendo de una chica que compartía en un grupo de Facebook que dice, ¿alguien sabe si esto es real o no? Y muestra toda la conversación justamente de que te pagaban porque les dieras like a ciertos videos de TikTok y no sé qué. Y muchos decían, pues sí, es que al principio sí te pagan, pero ya después te cobran una cuota. Entonces, estás viendo cuánta gente
empezó a dar información y pues eso no es de las empresas, eso es de uno mismo, ¿no? Entonces yo veo como que son los riesgos más, o sea, que van a seguir existiendo mientras nosotros no hagamos esa misma conciencia. Y algo de lo que también quisiera incluir el tema con los niños, con los menores de edad. Lamentablemente, también como adultos o como padres de familia, no somos conscientes de lo que se comparte en cuanto a material con los niños. Yo por ahí leía hace 3 semanas más o menos una nota que decía que aproximadamente el 72% del material incautado en depredadores era material que los mismos padres subían a redes sociales. Sobre todo, por ejemplo, la plataforma de TikTok, lamentablemente es una de las que tiene más depredadores. Y vino a sumar, no sé si han escuchado de esta película que últimamente está como que en boca, el de Voces en Libertad o algo así, Son of Freedom, que justamente habla de la trata de menores. Y igual, ¿no? Yo me pongo a ver los comentarios para ver cómo piensa la gente y qué dice, y digo, a ver, no es un tema nuevo, es un tema que ha existido desde hace muchos años, lamentablemente. Hay muchas películas y muchas series que te hablan de eso, pero también tú le estás dando ese material, eh, pues a este tipo de personas, porque a veces no es material que tenga cierta noción o exposición, digamos, lo sexual de un niño. Simplemente a lo mejor es un niño jugando, pero ya se convierte en material para este tipo de depredadores. Entonces también el cuidado con los niños pues, digo, es algo que se debería de hacer conciencia, ¿no? Entonces, yo creo que son de esos 4 aspectos, ¿no? El tema de la inteligencia artificial, que saberla, pues, utilizar, el tema de cómo compartimos información, tanto de los menores como de nosotros mismos, para evitar, pues, tanto el robo de información, la suplantación de identidad, y pues dentro del ámbito privado de las empresas, es que pues también mientras ellos no sepan qué es lo que tienen, cómo lo tienen, no van a saber cómo cuidarse, ¿no? Entonces los ataques, porque vamos, no son ni siquiera ataques nuevos. O sea, hablamos de, por ejemplo, en este que yo les contaba de un SQL injection, no es una vulnerabilidad que salió ahorita, es una vulnerabilidad que tiene años. Entonces, ni siquiera son ataques novedosos o que necesites, híjole, hacerte un nuevo exploit y lo que tú quieras, ¿no? O sea, es cosa que ya existe en Internet, que bajas un exploit, que te bajas el Metasploit, ejecutas el comando y ya tienes la información, o sea, el nivel de explotación es muy básico y mínimo, ¿no? Entonces, pero mientras las empresas sigan evitando el conocer cómo está su infraestructura, pues también va a haber ataques de ese tipo. Entonces, y también, ¿no? Como les decía, dejar claro que el hecho de que tú inviertas en seguridad no es que vas a estar seguro 100%, porque creo que estamos de acuerdo de que nada es 100% seguro. Siempre va a haber una vulnerabilidad, una brecha, un huequito, pero sí es ayudarte a minimizar el impacto del robo de información o de que tu sistema esté caído cierta cantidad de tiempo, o inclusive dentro de tu personal que no existan esos insiders, o identificarlos de forma rápida para evitar que pues procedan, o sea, son muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que pues yo lo veo por ahí, por ese camino o lo que yo más relevante veo que tanto estamos viviendo como lo que va a seguir. Bien, Verónica, y ya para la última pregunta, pues nos gustaría saber qué más haces, aparte de estar en la computadora combatiendo a los cibercriminales y andar haciendo tus investigaciones, ¿qué más haces en tus tiempos libres? Si nos quieres compartir un poquito. Híjole, pues en mis pocos tiempos libres, porque la verdad es que son muy pocos, pero pues igual por ahí me gusta, no sé, ver alguna serie. Últimamente creo que me he vuelto muy fan de los podcasts de cosas paranormales, que justamente luego estoy trabajando y los estoy escuchando.
pues también me gusta salir mucho, me gusta viajar, me gusta mucho salir a conciertos, pero aunque la edad ya no nos dé tanto para permanecer tanto tiempo parados, pero sí me gusta mucho salir, exposiciones, museos. También me gusta mucho leer. Me he enfocado, a veces quisiéramos como alejarnos del tema a lo que nos dedicamos, pero creo que una lectura de un libro en ciberseguridad o que te habla de técnicas de ingeniería social o cualquier cosa, pues a veces es bueno por ahí estarlo leyendo, pero pues sí, prácticamente en los pocos ratos libres que tengo, eso es lo que llego a hacer. Pues muchísimas gracias a todos. Ha sido así que un gusto tenerte por aquí, Verónica. Esto fue La Jaula del Nube.